Tengo el placer de presentaros aquí en esta mesa de Derecho a Entender y Comunicación Clara a Irene Vicente Echevarría, investigadora del Instituto de Derechos Humanos Peces Barba, Universidad Carlos III de Madrid, contratada específica doctorada del Instituto de Derechos Humanos Peces Barba de la Universidad de Carlos III, y sus principales líneas de investigación son la igualdad y la no discriminación, en especial personas con discapacidad y personas mayores. Ella va a ser la que comience esta mesa y continuará Jorge Franjarillo. Es que me lo ponéis muy complicado, ¿eh? Esto de accesible tiene poco. Documentalista y doctor en información y comunicación. Ha desarrollado su labor como docente en universidades de Alemania, Croacia y República Checa. Es miembro de la Cátedra V-DIVA de Comunicación Clara aplicada a las administraciones públicas y también del Centro de Investigación en Información, Comunicación y Cultura, donde actualmente es investigador y continúa con su labor docente. Ellos son los reyes de esta mesa y nos van a poner al día de lo que vienen trabajando en Comunicación Clara. Cuando quieras. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí. Bueno, siento mucho porque mi intervención creo que va a cambiar bastante el ritmo de la jornada. Lo siento, ahora empieza todo mucho más aburrido. Ya lo siento. Se me ha pedido que hable de accesibilidad universal desde los derechos. Perdón. Y lo primero que me parece relevante... ¿Sí? ¿Me quito este? Sí. Vale. Y lo primero que me parecía relevante aquí es preguntarme, ¿no?, ¿por qué la accesibilidad es una cuestión de derechos humanos? O lo que es lo mismo, ¿por qué al discurso de los derechos humanos le interesan las cuestiones relacionadas con la accesibilidad? Para tratar de responder a esta pregunta voy a permitirme divagar un poquito, igual os parece que divago, pero de verdad voy a querer llegar a algún sitio, lo prometo, porque al final, bueno, esto es lo que hacemos desde la filosofía del derecho y sé que a veces no es muy... Voy a tratar de que sea lo más accesible y fácilmente comprensible para todos, pero repito, es filosofía del derecho, yo sé las consecuencias que esto puede tener. En primer lugar, sería importante que partiésemos de la base de que la accesibilidad puede ser entendida tanto como un derecho como un contenido esencial o mínimo de todos los derechos. Este es un buen principio del que partir cuando atendemos a la accesibilidad desde los derechos. Desde esta segunda acepción, como contenido mínimo o esencial de todos los derechos, podemos pensar que la accesibilidad es siempre un requisito previo para que todas las personas puedan vivir de forma independiente, participar plenamente en la sociedad y en pie de igualdad con todas y todos. Sobre todo para que de forma irrestricta todas las personas puedan disfrutar de sus derechos y libertades fundamentales. La accesibilidad tiene relevancia para todas las personas, se ha dicho o se ha sugerido en la mesa anterior en varias ocasiones, pero es verdad que cobra una importancia trascendental cuando hablamos de personas con discapacidad y, por tanto, debe este derecho a la accesibilidad a los movimientos y estudios de personas con discapacidad gran parte de su lucha y desarrollo. El derecho a la accesibilidad ya formaba parte de las luchas de derechos de otros colectivos, pero no es hasta que el movimiento de la discapacidad se abanderó de él que no asistimos a este enorme desarrollo teórico y práctico que tiene además una trascendencia inimaginable para el discurso de los derechos. Y es en esto en lo que voy a centrar parte de mi intervención, no toda. Decía que debemos al movimiento de la discapacidad grandes avances sociales que hemos visto y se han sugerido en las mesas anteriores, que mis compañeros y compañeras han sabido contar muchísimo mejor de lo que puedo hacer yo. Pero también de algo que habéis oído hablar muchísimo menos, y es los impulsos que la teoría y el movimiento de personas con discapacidad ha tenido para la teoría de los derechos. El encuentro entre la discapacidad y el derecho ha modificado sustancialmente el discurso de los derechos. Principalmente, y esta frase me encanta y no es mía, devolviendo lo humano al discurso de los derechos humanos. Veremos lo que quiero decir con esto. El encuentro entre la discapacidad y los derechos genera todo un discurso capaz de entender la vulnerabilidad humana y que desemboca en dos consecuencias fundamentales que voy a exponeros ahora mismo, pero que quiero que entendáis que estas dos consecuencias están estrechamente vinculadas entre sí, que una consecuencia no es sin la otra y viceversa, y que voy a explicar además de forma conjunta. Me resulta muy difícil dar una explicación de estas dos consecuencias de forma separada, ¿vale? Por un lado, la principal consecuencia.
del encuentro de la discapacidad y el discurso de los derechos es la obligada reformulación de algunos de los conceptos clave sobre los que se sustentan los derechos, principalmente la idea de dignidad humana, pero también la idea de capacidad o de autonomía. Por otro lado, de este encuentro también se deriva una forma nueva de entender la naturaleza humana, ahora conectada ya esta naturaleza humana con la idea de vulnerabilidad humana. Y esto va a tener una trascendencia también para lo que consideramos, para el objetivo de los derechos y para el objeto de los derechos. Y la accesibilidad juega aquí un papel fundamental. La dignidad humana es un elemento clave del discurso de los derechos y viene a servirnos para justificar el porqué de los derechos. Quiere decir que con dignidad humana, la dignidad humana nos ayuda o nos da una respuesta frente a preguntas del tipo ¿por qué los seres humanos tienen derechos? O ¿por qué los estados deben garantizar los derechos de su ciudadanía? La respuesta aquí es porque los seres humanos son seres dignos. Punto. Hasta aquí todo bien, no tendríamos por qué afearle nada a esta idea de dignidad humana. Sin embargo, el desarrollo que hay detrás de la idea de dignidad humana, que se ha asociado a características concretas como la autonomía y la capacidad, han venido dejando fuera a determinados colectivos, a determinados sujetos, a todos aquellos que no encajaban con este patrón en mente de sujeto autónomo y capaz. Podemos pensar no solo en las personas con discapacidad, muchos otros colectivos se han visto privados de la titularidad de los derechos por exactamente las mismas razones, no ser suficientemente autónomos, no ser suficientemente capaces. Es el caso de las mujeres también, es el caso de las personas mayores, de las niñas y niños, pero también de las personas racializadas que en base a estas falsas premisas han visto comprometidos sus derechos o el disfrute de sus derechos. De acuerdo con los nuevos avances en la teoría de los derechos impulsadas, entre otros por la discapacidad, pero también por otras corrientes o por otras luchas, como los feminismos, por ejemplo, la autonomía y la capacidad van a dejar de ser esa puerta de entrada a la titularidad de los derechos. No considero que hayamos completado esta labor todavía, pero estamos construyéndolo con derechos como la accesibilidad o los derechos a los apoyos y ajustes en general. Para convertirse, decía, la autonomía y la capacidad van a dejar de ser la puerta de entrada a los derechos para convertirse más bien en el objetivo de los mismos. La pregunta ya no va a ser por qué de los derechos, sino para qué los derechos. Y la respuesta podría ser para que los seres humanos sean autónomos y capaces, para que los seres humanos vivan vidas dignas, ¿vale? Es muy importante cambiar el foco, ya no preguntamos el porqué de los derechos, sino el para qué, y esto es lo que hace o lo que nos lleva a que surjan nuevos derechos, como podría ser la accesibilidad o el apoyo, o la nueva forma de entender la capacidad jurídica, por ejemplo, o lo que sería casi lo mismo, que es dar encontrarnos con nuevos titulares ante viejos derechos, ¿vale? Vamos a ver un poco esta distinción más adelante, también a qué me refiero con esto. Los derechos así van a dejar de estar formulados para esos sujetos abstractos e ideales, autónomos, independientes, capaces, ¿vale? Y se van a pensar para sujetos de carne y hueso, con necesidades concretas. A mí me gusta mucho y suelo utilizar la metáfora de la lupa para explicar esto a mis alumnos en clase. Lo que quiero decir es que si los primeros derechos miraban desde lejos a los sujetos, los nuevos derechos, muchos de ellos inspirados por estas luchas, por las luchas de todos aquellos colectivos que habían sido privados de los derechos, lo que van a hacer es mirar con una lupa, ¿no? Cuando ponemos una lupa sobre el sujeto al que vamos a darle derechos, somos mucho más conscientes de sus necesidades, somos mucho más conscientes del material del que están hechos, por así decirnos, del que estamos hechos como humanos, ¿no? De cuáles son realmente las herramientas, los instrumentos, las necesidades que tenemos y cuáles son las causas que no nos hacen poder disfrutar de ellos, ¿vale? Estas herramientas, vuelvo a decir, muchas de ellas están introducidas en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que sé que se ha nombrado varias veces en la mesa anterior y que me vais a perdonar, pero que voy a traer con bastante frecuencia ahora en mi exposición. Hablábamos, la Convención reconoce apoyos, entiende una nueva forma de entender la capacidad jurídica, reconoce el derecho a la accesibilidad como derecho, pero también como elemento mínimo y esencial de todos los derechos. Y esta es una nota importantísima y muy característica de la Convención. Por lo tanto, vuelvo un poco a donde estábamos, hablando de la condición humana, de cómo el encuentro entre los derechos y la discapacidad nos hace también plantearnos
o modificar la idea que teníamos de lo humano, esta idea de concepción humana cambia, y que tiene efectos directos sobre la titularidad y el contenido de los derechos. Los titulares son todos aquellos sujetos que sean vulnerables, no que sean autónomos y capaces, y los derechos serán todos aquellos que necesitan los seres humanos en tanto seres vulnerables, no en tanto seres autónomos y capaces, ¿vale? Y es que el derecho como la política, porque son prácticas humanas, se ven irremediablemente influenciadas por el concepto que tengamos de lo humano. La condición humana, cuando incorpora estas ideas de vulnerabilidad, de interdependencia, toma en cuenta los cuerpos de los sujetos, entiende que los contextos también son determinantes para los derechos, va a modificar lo que consideramos el contenido de los derechos. Esta idea o esta nueva forma de entender la vulnerabilidad humana vendría a decirnos que las personas, para vivir bien, precisan de comida, cuidados, protección, sustento de múltiples clases, y que negar nuestra vulnerabilidad es tan absurdo como negar que nacemos, gestamos, envejecemos, pasamos hambre, enfermamos o que vemos variadas nuestras capacidades a lo largo de nuestra vida. Solo asumiendo estas peculiaridades humanas podremos conformar un nuevo sujeto, el vulnerable, que viene a sustituir a ese sujeto capaz. Aquel sujeto primero, ¿no? el primer titular de los derechos, que era, no por casualidad, un hombre blanco, hetero, de mediana edad, sin discapacidad, etcétera, etcétera, solo necesitaba unos derechos. No es real esto, necesitaba muchos otros derechos, pero era el que más fácilmente podía disfrazarse de aquel sujeto que apenas necesitaba más que propiedad, libertad, ¿vale? Esta idea seguro que la conocéis y la habéis oído muy frecuentemente. Pero esta nueva concepción de lo humano obliga a expandir las actuales responsabilidades y obligaciones de los Estados, ¿vale? Obliga a reclamar determinados recursos sociales, derechos y políticas concretas a los Estados y a los actores públicos. Es aquí el gran cambio. Esto, lejos de ser patológico, como se nos había presentado históricamente, esta vulnerabilidad humana es una fuente creativa. Y entender que esto va más allá de estadios concretos de la vida, la niñez, la vejez o momentos puntuales de enfermedad o de discapacidad, lo que tiene es un potencial muy fuertemente creativo y nos obliga a revisar entornos, pero también a revisar legislaciones, nos obliga a construir espacios en los que se dialoga de forma distinta, porque se razona de forma distinta, espacios en los que nos interrelacionamos de forma distinta los unos con los otros, en los que entendemos los apoyos y entendemos los cuidados, en los que entendemos que los sujetos nos necesitamos los unos a los otros. Ahora sí, voy a empezar a hablaros un poco de la Convención, en primer lugar porque la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad introduce esta idea de vulnerabilidad humana de la que yo os estoy hablando hasta aquí de forma demasiado teórica, me perdonáis, pero que es real y que es práctica y que en el derecho internacional podemos encontrarnosla presente, y en concreto en la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, que incorpora la vulnerabilidad humana como rasgo central de la condición humana. Y esto lo podemos ver desde el momento en el que establece que la dignidad humana es inherente a todos los seres humanos y que desarrolla un conjunto de artículos pensando en cómo ayudar a que todos los sujetos, al margen de sus capacidades, desarrollen esta dignidad humana. Podemos decir que la Convención ha forzado a emerger, a que salgan a la superficie en el derecho internacional de los derechos humanos muchas de las sospechas que se habían suprimido hasta ahora de esta falta de conexión entre el derecho y la realidad humana y la real condición humana, ¿vale? Me gustaría ahora detenerme un poco en contaros la Convención. Me voy a poner un poco menos filosófica, más fácil de seguir seguramente. Espero que hasta aquí no os haya resultado demasiado aburrido. La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, como se ha dicho y como seguro que sabéis, se aprobó por consenso general de los Estados miembros de Naciones Unidas en Nueva York el 13 de diciembre de 2006 y ha sido firmada y ratificada por España, entre otros países, con lo que entró en vigor el 3 de mayo del 2008 en nuestro país. Desde esta fecha, los países que la han ratificado, y por tanto España, deben adoptar todas las medidas necesarias para hacer efectivos los derechos que la Convención recoge. En este sentido, la Convención tendrá una importante proyección en los ordenamientos estatales. Esto quiere decir que va a modificar nuestras legislaciones internas. Por un lado, en el momento en el que España firma y ratifica la Convención empieza a formar parte de nuestro derecho interno. Y esto lo dice la Constitución.
¿vale? Y además, por otro lado, nos va a obligar a que el resto de derechos y libertades que quedan recogidas en nuestro país deban interpretarse a la luz de la Convención, ¿vale? Quiero decir que la fuerza real de la Convención la fuerza de la Convención es real en nuestros ordenamientos internos. Es común resaltar, o cuando analizamos históricamente la Convención, se dice que ha sido el Tratado de Derechos Humanos más rápidamente negociado. Bueno, esto es verdad y es mentira. Se llevaba debatiendo sobre esto, discutiendo sobre la necesidad de una convención específica desde los años 80, más o menos, pero bueno, una vez que se pusieron en ello, fue bastante rápido. El principal argumento esgrimido, y por lo que esta discusión fue rápida y fácil, es porque nos dábamos cuenta, ¿no?, de la invisibilidad del colectivo de personas con discapacidad dentro de los tratados internacionales. No había un instrumento específico, no había un órgano que supervisase a los Estados con respecto a la protección de los derechos de las personas con discapacidad, y no había nada de carácter obligatorio, ¿vale? Es cierto que otras cláusulas o otros tratados internacionales podemos entender que cuando hablan de discriminación dejan una cláusula abierta o otras causas, y ahí podríamos entender que hablamos de discapacidad, pero no se nombraba expresamente la discapacidad más allá que en la Convención de Derechos de la Infancia, lo cual resultaba bastante insuficiente para un colectivo que había vivido, que vivía una discriminación histórica indiscutible. La adopción de una convención nos obliga a dotar de visibilidad ahora al colectivo, deja claro que su protección es obligatoria, ¿vale? Y que ya no puede dejarse a discreción o a la buena voluntad de las legislaciones nacionales, sino que es que hay una obligación específica explícita de desarrollar normativas acorde con los derechos de las personas con discapacidad. Quienes hayáis tenido contacto con la Convención, que entiendo que seréis muchos de vosotros, sabéis que el objetivo de la Convención no es otro que promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente. Para desarrollar este objetivo, la Convención tiene unos 50 artículos. Los 8 primeros artículos recogen algunas cuestiones generales como principios, donde aparece la accesibilidad como principio. En el artículo 3 se definen algunos términos como discapacidad, como ajustes, que son unas definiciones muy útiles y muy necesarias a la hora de construir también la accesibilidad. Bueno, los artículos del 9 al 30 ya vienen a recoger derechos sustantivos y constituyen ya lo que llamamos el núcleo normativo de la Convención. Tenemos luego artículos sobre la obligación a los Estados de recopilar datos, de investigar, el artículo 32 sobre la importancia de la cooperación internacional, los artículos 33 a 40 sobre cuestiones relativas a la aplicación y a la supervisión de la Convención. Bueno, pero, como os decía, es importante en estos primeros artículos cómo definimos discapacidad. Se ha hablado aquí del modelo social de la discapacidad y también es una definición que manejamos, ¿no? La discapacidad deja de ser ese problema social y nos obliga a fijarnos en los entornos, a ver qué es lo que ocurre, a ver cómo es el entorno el que discapacita. Nos obliga a cambiar el foco, decía, principalmente. Nos obliga entonces a empezar a hablar de barreras, y las barreras también son aquí definidas por la Convención como todo obstáculo que dificulta o impide el acceso de las personas a algún ámbito de la vida social. Todos podemos toparnos con barreras, y con frecuencia todos nos topamos con barreras y nos toparemos con barreras en todos los momentos de nuestra vida, pero es importante reconocer que hay determinadas situaciones en las que las barreras son más profundas, son mayores en número, pero también cuantitativa y cualitativamente distintas, tanto en número como en importancia, podríamos decir. En general, las barreras pueden tener diversos ámbitos y proyectarse de formas distintas. Y en el marco de la discapacidad podemos hablar tanto de obstáculos físicos como de comprensión, información, cognitivos, legales, institucionales. Además, tenemos otro tipo de barreras, que serían las barreras actitudinales, muy frecuentemente olvidadas, que tienen mucho que ver con prejuicios y estereotipos, contra las que son mucho más difícil luchar, porque suelen ser invisibles y además tienen esa facilidad para
adaptarse a las situaciones, ¿no? Para pasar desapercibidas y en general para que se esconden más fácilmente y en general nos cuesta mucho más enfocarlas y desarrollar herramientas contra ellas. Para la igualdad y no discriminación de las personas con discapacidad, la remoción de barreras tiene una importancia central y, por lo tanto, no es solo un principio la accesibilidad, como os decía, sino es que es un derecho específico también. Y ese contenido mínimo de los derechos, sin remover las barreras, las personas con discapacidad no pueden gozar de ninguno de los otros derechos que se les han reconocido. La accesibilidad universal como derecho está recogido en el artículo 9 de la Convención. Intenta garantizar el entorno accesible para las personas con discapacidad para que ejerzan sus derechos, como os decía. Es importante subrayar que la accesibilidad plena, y esto es una cosa que hasta hace poco se nos olvidaba bastante, la accesibilidad plena no se logra únicamente garantizando el acceso físico a entornos, servicios y productos, sino que también puede ofrecerse a través de formas de asistencia humana, animal, de intermediarios, guías, lectores, intérpretes, profesionales de la lengua de señas. Una compañera antes preguntaba por estas ayudas profesionales, no solamente por las cuestiones materiales, también las otras personas pueden ser forma de accesibilidad, ¿vale? Y esto deriva también de esta idea de entendernos interrelacionados y conectados a otros sujetos y de dejar de idealizar esta supuesta autonomía humana. El artículo 9 también reconoce la importancia de la formación y de la promoción de la accesibilidad, en la que cualquier Estado tiene un papel preponderante. Debe quedar claro, y me parece que sería un resumen importante de todo, que la falta de accesibilidad se traduce en discriminación. Lo dice la Convención y lo podemos sostener y argumentar de varias formas distintas. La falta de accesibilidad encaja perfectamente dentro del concepto de cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio en igualdad de condiciones de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Y nos interesa también señalar que además la accesibilidad nos beneficia a todas las personas y no solo a las personas con discapacidad. Construir unas rampas en lugar de una escalera, poner un ascensor donde había unas escaleras, no solo es beneficioso para una persona con movilidad reducida, también lo es para una mujer embarazada, para una persona mayor, para cualquiera que vaya con un carro de bebé o que mañana se rompe una pierna o cualquiera de nosotras y nosotros cuando llegamos a casa con un montón de compra. ¿Vale? Lo mismo pasa con otras formas de accesibilidad, como pueden ser los pictogramas. En muchas ocasiones facilitan la comprensión o facilitan moverse por los espacios a otras personas más que a las personas con discapacidad intelectual, por ejemplo. El artículo 9 de la Convención recoge 3 formas de lograr la accesibilidad, por así decir, 3 estrategias. En primer lugar, el diseño universal, que vendría a explicarnos o a hablarnos de aquellos productos, instrumentos, programas, dispositivos, herramientas que se crean de forma accesible ex ante, es decir, en el mismo momento del diseño, y que esta debería de ser la primera forma en la que construimos la accesibilidad. Es cierto que la accesibilidad tiene algunos límites que deben de ser tomados de forma muy restrictiva y no abusar de ellos, pero están ahí, ¿vale? A veces no es posible, pues porque la ciencia o la técnica no ha avanzado lo suficiente para conocer o para ver cómo podríamos construir esto universalmente accesible, o bien para conocer y prever la diversidad humana. A veces construimos algo considerando que es suficientemente accesible y va a haber un grupo de personas o una persona en concreto que no va a poder utilizarlo debido a su diversidad. A veces no es razonable tampoco, esto puede ser un límite que le podemos imponer a la accesibilidad, a veces no es razonable y como cualquier otro derecho puede entrar en colisión con otros derechos. Esto es, si para lograr un diseño universal necesitamos, por ejemplo, producir daños ambientales de mucho impacto, nos encontraríamos frente a un límite bastante razonable, ¿vale? Pero importante, tomémonos los límites como límites, que nunca nos sirvan para justificar más allá de lo que pretenden.
Además de esta obligación ex ante de construir los entornos, bienes, productos, servicios accesibles ex ante, podemos encontrarnos con dos formas de hacer los servicios accesibles ex post. Es decir, después que hayan sido creados a través de medidas de accesibilidad o de ajustes razonables. El término ajustes razonables se define también muy bien en la Convención y estoy segura de que lo conocéis. Y aquí es uno de los grandes problemas con los que nos encontramos frecuentemente, que es el abuso también de los ajustes razonables frente a la forma de diseño universal desde el principio, ¿verdad? Con mucha frecuencia se utilizan los ajustes razonables para solucionar cuestiones que se podrían haber solucionado previamente con un diseño universal. Es decir, la función no es reemplazar el cumplimiento de las medidas de accesibilidad. En todo caso, hay que tener en cuenta que la accesibilidad universal, os decía, es un derecho y que además es una condición de acceso a los derechos, que obliga, como deja claro la Convención, tanto a los poderes públicos como a los poderes privados y particulares. Con mucha frecuencia también se usan determinados argumentos sobre el costo económico de la accesibilidad. El Comité se ha pronunciado en varias ocasiones sobre esto, señalando que la construcción es ex ante de los bienes, servicios, productos, etcétera, etcétera, accesibles, es mucho más barato que los arreglos que hacemos después y, además, los derechos no pueden ponerse en tela de juicio por sus costes económicos nunca. En último lugar, la Convención le otorga un papel muy importante también a la actitud, a la percepción social y señala una serie de obligaciones de los Estados para luchar contra estas barreras actitudinales de las que hablábamos antes. No voy a detenerme, yo creo, en contaros esto, porque vamos un poco justos y ya voy a terminar. Un poco volviendo a mi idea del principio, un poco conectando esto que os contaba al principio de cómo el discurso de los derechos cuando se encuentra con la discapacidad y con la accesibilidad y con los ajustes y los apoyos desarrolla nuevas formas de entender los derechos y nuevos derechos también, recalcando que cuando la accesibilidad se ve comprometida estamos ante formas de discriminación y, en último término, de vulneraciones de derechos. Creo que es importante entender que la lucha por la accesibilidad es una lucha por los derechos humanos, que no puede entenderse de otra manera y que reducirla a una lucha por los derechos humanos creo que le da mucha potencia y mucha visibilidad, pues en tanto que no haya efectiva accesibilidad no va a haber verdadero disfrute de derechos. La lucha por los derechos de muchos colectivos puede leerse en clave de derechos de accesibilidad. Me explico. Cuando la mayoría de las legislaciones ya no se atreven a excluir de su titularidad de los derechos a determinados colectivos, es decir, cuando ya no hay una discriminación jurídico-formal, cuando ya ninguna norma establece criterios diferentes o disfrute distinto de los derechos, lo que nos queda es la discriminación material o real, es decir, una discriminación indirecta. Esto es, cuando aplicamos un precepto que no nos parece discriminatorio y, sin embargo, el contexto en el que lo aplicamos hace que sí sea discriminatorio, ¿vale? Cuando miramos con la lupa de la que os hablaba antes, cómo estos derechos que hemos formulado en abstracto se concretan sobre determinados sujetos, es cuando nos encontramos con las discriminaciones en la actualidad. Y la accesibilidad es, sin duda, la herramienta central que nos permite dar todos los derechos a todas las personas. Nada más. Muchas gracias. Gracias, Irene. La verdad que bueno, de aburrido y de farragoso nada. Yo creo que este discurso tuyo nos ayuda a darle impulso justamente a esta cultura de accesibilidad, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos. Damos la palabra a Jorge, ¿vale? Jorge creo que tiene una presentación, si la podemos compartir. Bueno, de entrada, mis primeras palabras quieren ser de agradecimiento por invitarnos a esta jornada y poder tener la oportunidad de hablar de temas que son de una importancia capital. Y vamos a ver. Aquí. Vale. Todos lo sabemos. Pedir una ayuda, pagar un nuevo impuesto, leer un consentimiento médico o entender un contrato son tareas que nos cuestan esfuerzo, y no solo mental, también emocional. ¿Quién no lo ha vivido? Son trámites que afectan a nuestra vida, a nuestra salud, a nuestros derechos, y por eso queremos que las instituciones nos hablen claro, ¿no? Esta es la esencia del derecho a entender. Vamos a ver. Vale, el derecho a entender
es un derecho fundamental y se extiende de la administración pública hacia el ciudadano y también de la empresa privada hacia el consumidor o usuario. Entonces, cualquier persona en un país democrático tiene derecho a entender cualquier comunicación que le llegue de estos dos ámbitos. Y no basta con tener acceso. Esa información debe ser útil, ¿vale? Es decir, el derecho a entender exige que esa información sea útil, que tenga un propósito, que se pueda procesar y entender y que ayude a tomar decisiones correctas. La información ha de conducir a un bien común, ha de beneficiar a todo el mundo. Cuando una persona paga un impuesto, por ejemplo, contribuye a un bien común, ¿no? Y cuando entiende lo que paga, también contribuye a que la sociedad funcione. Entonces, el derecho a entender no es entonces un mero concepto teórico, como ha explicado de una manera muy elocuente Irene, es también un movimiento práctico que busca mejorar la comunicación entre las instituciones y la ciudadanía. Entonces, este movimiento es el de la comunicación clara. ¿Vale? La comunicación clara es una forma de comunicar que se adapta al destinatario, que es fácil de leer, es fácil de entender, tiene un propósito definido y no es solo una cuestión de estilo o de gramática o de diseño gráfico. El lenguaje claro también es una cuestión de transparencia, de respeto, de democracia. Y es importante porque supone un cambio, como veremos, en la forma de relacionarnos con la administración. Claro, durante siglos la administración se ha concebido como un poder, ¿no? Como una autoridad que se relacionaba de forma vertical y jerárquica con la ciudadanía. Y el peso de ese poder lo imponía con su forma de comunicar, con ese lenguaje que conocemos, ¿no? Complicado, lleno de palabras técnicas, eufemismos, formalismos, que hacía sentir la distancia entre las partes, ¿no? Y a los ciudadanos nos hacía sentir pequeños e ignorantes, ¿no? Pero esto va contra las sociedades democráticas, que se basan en la participación, en la colaboración y en la confianza. Y por eso el movimiento del lenguaje claro propone un cambio de cultura comunicativa y de cultura democrática. Es decir, busca que la administración y la ciudadanía nos tratemos como iguales y nos comuniquemos de forma clara y directa. Es decir, que el ciudadano esté en el centro, lo que significa que las administraciones ya no han de imponerle su autoridad, sino que han de ponerse a su servicio, ¿vale? Y esto es un cambio que se apoya en nuestra ley de transparencia, que sigue el ejemplo de las leyes europeas y defiende estos principios, y así pasamos de esa relación vertical a una relación más horizontal. Y esto es trascendente, porque la comunicación clara trasciende lo que es pura comunicación. Es decir, no es solo una forma de hablar o de escribir, es también y sobre todo una forma de pensar y de actuar. Es una forma de entender cómo funciona la sociedad en ámbitos democráticos y, por lo tanto, todo lo que apoye esa relación igualitaria entre instituciones y ciudadanos favorece la democracia. Y el lenguaje claro, como expresión de este derecho a entender, pues impulsa sociedades más justas, más democráticas, participativas, y esto es una gran ventaja, sobre todo ahora en el siglo XXI, donde las personas se relacionan cada vez más de forma horizontal, en todos los ámbitos, incluso de padres a hijos, de empresarios a empleados. Otra ventaja es el bienestar emocional, ¿vale? Que también supone un ahorro económico. A menudo el sentimiento del ciudadano hacia la administración es de fatiga, de miedo, de rechazo, de sometimiento incluso. Siente que la administración no le ayuda o le mejora la vida, sino que le castiga. Siente que la administración es una barrera y lo es en muchos sentidos. Cuando una persona no puede acceder a una información, queda en situación de desventaja. Pero si logra acceder a esa información y aún así no la entiende, sigue en desventaja. Será una persona vulnerable y lo que sentirá es que la administración no le respeta, sino que le engaña. En cambio, si la administración se esfuerza por acercarse a la ciudadanía, cambiará la imagen que la ciudadanía tiene de la administración, que se volverá más cercana, transparente, receptiva, y esos sentimientos negativos se reducirán, ¿vale? ¿Qué percepción tiene el ciudadano de la agencia tributaria? ¿Que le quita el dinero o que lo usa para cosas buenas? Pues depende de cómo le hable. Es decir, ¿cómo se dirige la agencia tributaria al ciudadano? Le trata como el obligado tributario. Claro, esta denominación ya automáticamente lo sitúa en una situación de inferioridad, de subordinación, de obediencia, como un esclavo, ¿no? Ahora mis compañeras lingüistas están trabajando con la providencia de apremio, que ya el propio nombre del documento ya es un ejemplo de jerga administrativa, y justamente han cambiado esa etiqueta de obligado tributario porque abre marcos mentales y todo se interpreta según el encuadre. Y ahora es usted.
Y ocurre lo mismo en el ámbito judicial, ¿eh? El antiguo suplico, ¿vale? Ahora es un solicito, es otra cosa. Es decir, esto es más que un cambio lingüístico, es un cambio de marco mental, de paradigma, de relación, que construye otra imagen del interlocutor, más igualitaria. Joseph Kimball, que es uno de los pioneros del lenguaje claro, en su libro Writing for Dollars, demuestra empíricamente que la comunicación clara tiene muchas ventajas. Si todo se entiende mejor y la comunicación es más fluida, pues los procesos son más rápidos y la relación entre la administración y el ciudadano es más fácil. El ciudadano se siente informado, puede decidir, no necesita pagar a un asesor para que le aclare la información. Y así se recauda más y se contribuye al bien común, se favorece. Y las oficinas, a su vez, ahorran tiempo, además. No han de destinar tantos recursos y tanto personal a resolver dudas. Ya no se colapsan las centralitas. Por eso, apostar por la comunicación clara no solo hace una sociedad más justa, sino también más rentable. Lo es económicamente, pero también en términos psicológicos y emocionales. Y entonces, bueno, cualquiera se puede preguntar, si todo es tan positivo y tan beneficioso, ¿qué es lo que falla? ¿Por qué es tan difícil garantizar el derecho a entender? Bien, la respuesta es que hay muchas resistencias. La primera viene de la propia administración, donde está muy arraigada todavía la creencia de que es un poder, una autoridad, una superioridad. Las administraciones tienen su lenguaje de especialidad y eso les da poder, porque dominan las sutilezas de su vocabulario. El personal de la administración es lo que en lingüística se denomina una comunidad de práctica. Entonces, como tal, habla y escribe según unas rutinas expresivas que ha heredado y que reproduce con fidelidad. Es decir, ha interiorizado un léxico que le es útil porque para ese colectivo, dentro de ese colectivo, tiene un significado muy preciso, pero un ciudadano, cuando ve en qué términos se expresa la información, pues percibe a la administración como un ente superior, ¿no? Y hay muchos poderes que no quieren perder esa posición dominante. La segunda resistencia viene de quienes usan el lenguaje como instrumento de poder y lo oscurecen a propósito para que no se entienda. Las compañías de seguros a menudo omiten información relevante, como por ejemplo, dónde se puede reclamar o si el teléfono es gratuito. Entonces, no mienten, pero omiten información relevante. Y eso es poder, porque deja al ciudadano indefenso. Entonces, los agentes del lenguaje claro han de impedirlo. Esa información es un derecho del consumidor o un derecho democrático, según el caso, y tiene que constar. Quizá no hay letra pequeña, todos sabemos el sentimiento de la letra pequeña, pero esas omisiones deliberadas mantienen la desigualdad. Y luego hay una tercera resistencia que es de tipo más individual. Es decir, en el ámbito judicial, por ejemplo, hay quienes apuestan por el lenguaje claro, pero también hay quienes piensan que después de estudiar durante años y aprender su lengua de especialidad tan precisa con la que se sienten cómodos, se resisten a perder eso. Es decir, creen que invalida su aprendizaje y que les aleja de su comunidad de práctica, que les da cierto estatus, ¿no? Entonces, de nuevo, es una actitud muy unida a la relación jerárquica, es decir, al ciudadano se le va a juzgar y, por lo tanto, el juez o la jueza esperan un respeto. Por eso es importante que las nuevas generaciones de jueces ya tengan conciencia de que la justicia está para servir al ciudadano y no para mandar sobre él, aunque sea un delincuente. Entonces, para que el lenguaje claro avance, hace falta un compromiso. ¿Desde dónde? Desde arriba. Es muy importante que se haya formado la Comisión para la Claridad y Modernización del Lenguaje Político. En ella participan organismos como la Real Academia Española o el Consejo General de Poder Judicial, entre otros. Y es clave que haya un apoyo institucional desde las más altas instancias. En España, los agentes de comunicación clara se reunieron con el presidente del Gobierno, la vicepresidenta, el Consejo General de Poder Judicial, el Defensor del Pueblo, es decir, con todos los estamentos superiores, que a menudo pues son encuentros protocolarios y atienden por cortesía, pero al menos así ya tenemos su respaldo y hay ya como una bendición papal. También es importante que desde España se colabore con América en redes institucionales de lenguaje claro. Nuestra cátedra está hoy mismo está en Argentina, reunida con representantes de estas redes y de la Suprema Corte de Justicia, justamente para unir fuerzas y trabajar juntos. Y no basta con eso.
Hay que ir institución por institución, picar mucha piedra. En este sentido es muy relevante la experiencia de mis compañeras en la agencia tributaria. Llamaron a su puerta y les dijeron, sabemos que vuestros documentos son muy difíciles de entender. En el departamento de gestión, que es el de pagos voluntarios, pues les dijeron que no interesaba. Pero en recaudación, que es el departamento de cobro de morosos, les dijeron que sí. Entonces, ahora están trabajando con un documento, el que tiene mayor relevancia jurídica, que es esa providencia de apremio, ¿no? Es la notificación de pago de una deuda con recargo. Bueno, ¿por qué se empieza con un solo documento? Porque primero hay que sensibilizar a las autoridades, que han de ver lo complicado que es el proceso. La idea es que después, al final del proceso, cuando vean el cambio y el salto cualitativo, se animen a mejorar los demás documentos, porque eso también les da buena imagen, eso a la Administración también le da buena imagen. Pero hay que buscar a las personas con poder de decisión, que tengan además ganas de hacer cambios y de asumir retos. También se ha colaborado con la Caixa, por ejemplo, con CaixaBank, y el primer año fue un caos, porque allí no había nadie que diera prioridad a esto, hasta que hubo el apoyo de alguien con poder de decisión y lo primero fue liberar al personal de otras tareas. Por lo tanto, aunque conseguir el compromiso institucional es difícil, ya hay muchas voces que apoyan el lenguaje claro y esto allana algo el terreno. Para lograr este cambio también hace falta una formación al más alto nivel, es decir, que incluya a la figura responsable de la entidad, jefes de área, jefes de departamento, y además que se entienda que la cosa no va de cambiar textos. No se puede tocar un texto sin un jurista que lo refrende. Entonces hay que saber quién es ese jurista para trabajar codo con codo. Y también habrá que cambiar la arquitectura web, porque la información se ha de poder encontrar. Entonces, ¿qué empresa lo va a hacer? ¿Con qué tiempos? ¿Con qué presupuesto? Por lo tanto, se necesita una formación para saber lo que implica y después ser valientes para destinar recursos humanos y materiales. Entonces, hay retos y dificultades, nada es fácil en esta vida, pero la meta es buena y será el motor de tracción para otras administraciones que quieran seguir el ejemplo y que aún no se han atrevido, ¿no? Sirve de modelo, por ejemplo, el proyecto Novagov, donde cualquier administración pues, puede aprender de otras que ya han mejorado la accesibilidad de sus sedes electrónicas. Esto es un proyecto colaborativo entre 4 administraciones de Tenerife, Baracaldo, Murcia y Aragón. Y además es imprescindible disponer de datos. Es crucial que las universidades se impliquen, investiguen, y esto está pasando en todo el mundo. Es decir, hay siempre participación universitaria y se investiga desde el ámbito académico. ¿Por qué? Porque no es lo mismo decirle a un responsable parece que los ciudadanos no nos entienden, que decirle hemos hecho una encuesta, como hemos hecho desde nuestra cátedra a casi 500 asesores fiscales, que puntúan con un 2,4 sobre 10 la claridad de los documentos tributarios. Asesores fiscales. Entonces, hemos hecho también una encuesta a los ciudadanos, ahora pasaremos el barómetro y también una encuesta estatal. Es decir, que muchas cosas ya se intuyen, pero cuando hay datos son irrefutables. Es decir, los datos dan fuerza porque aportan argumentos para convencer a los entes decisorios. Es decir, no podemos basarnos en intuiciones. En las sedes electrónicas también ayudan mucho las pruebas de usuarios y por eso cada vez se hacen más, porque señalan con evidencias objetivas qué es lo que no funciona. Y además son muy baratas, ¿no? Bien, comunicar con claridad, por lo tanto, es una labor interdisciplinaria, ¿vale? Es decir, sobre todo requiere a lingüistas, juristas y diseñadores. Juristas los hay, porque las administraciones trabajan con juristas. Muy ocupados, sí, pero hay que liberarlos. Diseñadores, es fácil encontrar diseñadores gráficos y de interacción web, pero han de entender que su propósito es que los ciudadanos entiendan. No se trata de hacer diseños bonitos, sino de que funcionen y tengan en cuenta a las personas con limitaciones. ¿Qué ocurre con los lingüistas? Pues que en este país todavía hay muy pocos lingüistas preparados. ¿Vale? Esto es un hándicap. Incluso los que trabajan en escuelas que se publicitan como activistas de la comunicación clara, cierto ayuntamiento los tuvo que despedir porque se limitaban a tocar comas. ¿Vale? Entonces, esto es un problema. El lenguaje claro implica cambios profundos en la arquitectura de un texto, no simplemente cuestiones ortográficas, ¿no? Hay que rehacer entera la arquitectura de los textos. En algunos foros incluso ya se habla
de la necesidad de habilitar una formación especializada, algún máster, algún posgrado, que sería maravillosa, como ya hay en Escandinavia, en Gran Bretaña, con sellos de calidad en los documentos que revisan. Es cierto que los juristas tienen una gran responsabilidad con la ley y por eso la respetan mucho y son muy conservadores con ella, pero también es cierto que los países que más han avanzado son los que han tocado la ley, como es el caso de Suecia. En Suecia siempre hay un lingüista o un experto en comunicación clara al lado de un jurista en la redacción de las leyes. Y la ley no se tramita si no tiene el sello del lingüista, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque si la ley dice el obligado tributario, pues el documento que irá al ciudadano pondrá el obligado tributario. Y entonces la ley no se entenderá y si no se cambia ese lenguaje opaco y no se hace un esfuerzo por clarificarlo, pues pasa lo que pasa, que luego ni siquiera los abogados la entienden, ¿vale? Entonces es muy productivo que lingüistas y juristas se tengan confianza mutua. En el proceso de clarificación también hay que pedir opinión a quienes están en contacto con los ciudadanos. Es decir, en Barcelona, por ejemplo, se mejoró el sistema de multas de aparcamiento gracias a las sugerencias de los agentes que las ponen, que ponen la multa en el coche. Claro, ayudaron a resolver problemas que habían encontrado pues, en el color y el tamaño del papel o el tamaño del espacio para firmar. Lo mismo ocurre en las oficinas. Hay que incluir a quienes atienden al público, ¿vale? O a quienes responden llamadas o mensajes, porque tienen mucho que aportar. Recogen evidencias a diario, y además en cantidades industriales. Si ponemos al ciudadano en el centro, es el ciudadano quien tiene la palabra. No la única palabra, porque hay factores jurídicos, pero la interacción con ellos nos dice mucho. Por eso conviene fomentar la cocreación y hacer lo que se llama investigar en el contexto. En el Servicio de Ocupación de Cataluña, para mejorar la notificación de multa, se investigó el contexto necesario. ¿Qué se hizo? Pues averiguar, tener en cuenta quién emite la multa, quién la recibe, qué le inquieta. No es lo mismo una persona de 60 años que quizá querrá saber si puede acudir a una oficina física que una de 30 que preferirá gestionarlo en línea, desde casa, ¿no? Y al entrar en un proceso de clarificación es cuando la Administración se da cuenta de la dimensión de la tragedia. Es decir, a menudo se ha pasado por alto aspectos que surgen al trabajar la comunicación. ¿Este teléfono es gratuito? Pues esto a veces se omite, se pasa por alto, ¿no? ¿Este paso se lo puede ahorrar? En un tuit, un sociólogo, recuerdo que contaba cómo un ministerio le pedía una y otra vez en un formulario el lugar y la fecha de expedición del DNI, cuando eso ya no está en el DNI. Y deberían saberlo, ¿no? Bien, otro aspecto clave en la comunicación clara es la bidireccionalidad, porque no es solo la Administración la que quiere acercarse a la ciudadanía y dirigirse a ella de forma clara y eficaz. También la ciudadanía quiere comunicarse con la Administración, porque quiere consultar dudas, quiere obtener información útil y de calidad, quiere conocer sus derechos para poder ejercerlos y también sus obligaciones. Y quiere poner alegaciones y quiere poder quejarse, porque quiere aportar sugerencias para mejorar el espacio público y la vida en comunidad. Porque comunicar, que proviene del latín comunicare, entre otras cosas es poner en común, crear comunidad. Y es entre todos que creamos comunidad. Escuchar la voz de la ciudadanía es esencial en las sociedades democráticas y de derecho, porque fomenta una cultura más participativa e inclusiva y, por lo tanto, debería ser un marcador de excelencia en la gobernanza municipal y de país. Bien, desde esa perspectiva democrática, la comunicación clara tiene muchísimas ventajas. Crea un vínculo más fuerte entre la Administración y la ciudadanía, mejora la calidad de las gestiones, evita errores y malentendidos. Es cierto que apostar por ello es un proceso complejo, pero ahora es más fácil porque cada vez hay más apoyo institucional y más administraciones se suman al cambio. También hay la presión de las leyes europeas. Entidades como CaixaBank, el Banco Sabadell, AXA Seguros, ING y muchas otras están trabajando en ello porque se enfrentan a multas millonarias si no cumplen con los requisitos de transparencia. Y todo esto lo ha impulsado la Ley de Transparencia. Y aparte, tenemos un apoyo más reciente, que es el de la inteligencia artificial, que también nos puede ayudar a comunicar con claridad. Herramientas gratuitas como ChatGPT nos pueden ayudar a mejorar la claridad de todo tipo de textos, mensajes, documentos, páginas web. Aquí tenéis una muestra, ¿no?
ya empieza a haber, aunque muy tímidamente, empiezan a asomar algunas administraciones que contemplan la inteligencia artificial para este fin. Por ejemplo, la Comisión Europea ha aprobado su uso con unas normas internas que reconocen su potencial, pero que también aconsejan algunas precauciones, como por ejemplo no incluir datos personales en las peticiones, ¿no?, en lo que le enviamos a la inteligencia artificial, porque ese sistema se alimenta de todo lo que encuentra a su paso y nunca se sabe dónde pueden acabar esos datos. Bueno, y ya por último, por otra parte, como muestra de que se sigue avanzando, ya ha salido la primera norma ISO del lenguaje claro, que es un marco general, muy general, es un estándar consensuado, eso sí, que aspira a ser una guía universal para redactar en lenguaje claro y establece estos 4 principios básicos y unas pautas para mejorar la claridad de los textos. En resumen, esos principios exigen que la información sea relevante y adecuada al público al que se dirige, que esté bien organizada para que sea fácil encontrar lo que se busca, que sea comprensible usando frases y párrafos que sean claros y concisos y que sea manejable y evite sobrecargar al lector. Y otra iniciativa reciente que promueve la comunicación clara es esta campaña del Objetivo 18, impulsada por la consultoría Prodigioso Volcán. Esta campaña propone añadir un 18º objetivo a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y es un metaobjetivo que busca una comunicación clara, ética y responsable, porque la Agenda 2030 es una oportunidad para avanzar hacia un modelo de sociedad más justa e igualitaria y esos 17 objetivos pues, son una llamada mundial a la acción, pero para que el mundo actúe primero tiene que entender esa llamada, tiene que saber de qué va la cosa. Entonces, en definitiva, la comunicación clara es un requisito indispensable para las instituciones que deben servir a los ciudadanos con transparencia y eficacia. No es una cuestión de estilo, sino de derechos y deberes, y por eso os animo a que hagáis de la claridad vuestra bandera, porque solo hablando claro podremos entendernos entre nosotros y construir un futuro mejor. Toma ya. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. La verdad que yo creo que ha quedado la mesa muy clara, ¿no? Por un lado están los derechos y luego ya con lo que nos comentaste, Jorge, pues yo creo que queda mucho más que evidente, ¿no?, que desde la Administración tenemos que ajustar nuestro lenguaje, etcétera. Yo que soy laboral y terapeuta, pues imagínate lo que me costó, ¿no?, aprender, y todavía no he aprendido y ahora tengo que desaprender y volver otra vez a la comunicación y al lenguaje más claro, ¿no? Ahora vamos a continuar, os agradezco mucho vuestra visita y que hayáis compartido con nosotros. Luego tendremos más oportunidad de hablar. Vamos a continuar con la mesa número 3. Yo no sé si hay alguna persona antes que tenga alguna consulta o quedó todo claro. Bueno, sí. Bueno, allí. Vale, no, quería solo preguntar, es una cuestión muy técnica, pero a mí me interesa mucho y tiene que ver con lo que señalaba sobre los derechos, el contenido. Estoy completamente de acuerdo en cómo debería ser considerado como discriminatoria la falta de accesibilidad. Me entra dudas de que realmente podamos decir que es así a día de hoy con nuestra legislación. No sé si eso lo compartes. Quiero decir que yo fui buscando en toda la normativa sobre discapacidad. Creo que en un primer momento, en el texto 2013, lo vincula a la vulneración de igualdad de oportunidades y luego busqué en la Ley de Igualdad de Trato en 2022, creo que claramente vincula y considera discriminatorio la denegación de ajustes razonables, pero creo que no es igual de categórica con la accesibilidad. Y es solo la duda de saber, que a mí me interesa, yo querría que encajara también en el 14 y tener toda la protección de los derechos, el amparo y demás, pero mi impresión es que a día de hoy legalmente todavía está más vinculado al 9.2. Iba a hablarte de la Ley General de Discapacidad, en el que la denegación de ajustes razonables se considera discriminatoria. De forma más directa, la falta de accesibilidad en general no está contenida, positivizada, por así decir. Tendríamos que ir más a un plano de interpretación o lo que os decía antes, ¿no?, que en el momento en el que la Convención pasa a formar parte de nuestro... De nuestra legislación interna. Lo que sí es cierto es que si realmente el derecho se ve plenamente comprometido, que tú no puedes disfrutar de ese derecho, lo que no se está vulnerando tanto el derecho a la accesibilidad, sino como a ese derecho específico que ha sido vulnerado, ¿vale? Tendríamos que ir por esa vía igual más indirecta, pero demostrando directamente que es el derecho el que ha sido vulnerado y no la accesibilidad.
Bien, pues muchas gracias y vamos a ver si cambiamos de mesa, ¿eh? Ahora sube Mar a moderar, creo, ¿verdad?